Muy Aquí buenas tardes encontramos para lo todos. que es Mi la equipo está integridad conformado por Jennifer Charly, profesional, y la Alexandra ética Ochoa. En esta profesional ocasión y el venimos a respeto que presentar se el debe de resumen de tener todos los hacia el test y paciente, el último la tema que forma en encontrarán cómo un es el test de psicólogo debe de personalidad. tratar a ese paciente y de la mejor forma posible, siempre respetando el bienestar del mismo. Para lograr este objetivo se necesita ser una persona competente para realizar todas las pruebas requeridas. A continuación hablaremos de unos ciertos criterios que se deben de manejar a la hora de realizar un test y la forma adecuada y los errores que no se deben de cometer. Psicólogos clínicos como neuropsicólogos. Algunos errores en los tests. Primero, hacer evaluaciones utilizando test inadecuados. Esto conlleva a una inadecuada evaluación, la cual no se cumple con el objetivo y lleva a unos resultados erróneos. Segundo, no estar suficientemente al día con los tests. Se refiere a la actualización que se debe realizar en los tests y a conocer con exactitud el test que ayudará a realizar la prueba que necesitamos saber. Tercero, no tener en cuenta el error típico de medida en las puntuaciones de un test. Esto implica que simplemente se utiliza la instrucción del elemento sin una buena interpretación a la hora de especificar los datos. También está el uso de tests por personas no calificadas. Esto es cuando una persona no tiene el conocimiento suficiente para realizar un test. Y está hacer interpretaciones que van más allá de los límites del test. Cada test que se utiliza tiene un límite y por lo tanto el test debe ser aplicado con una evaluación integral y usar un solo test para cada proceso. He ahí la Permiso importancia para del el uso de los cuidado tests. con los errores El uso de en los tests tiene restricción, derecho de autor, quien es la persona que decide de qué forma utilizar el test. Si da un libre acceso, si cobra por el material o si facilita un acuerdo o unas ciertas condiciones. Esto quiere decir que de pronto el autor de dicho test presta el test siempre y cuando lo nombren a él y a la hora de los resultados dados se los entreguen a él una copia para él seguir evaluando el test. Uso de los tests. Conocimiento sobre teoría de los tests y propiedades técnicas tales como fiabilidad, validez, estandarización, sesgo, análisis. Para esto tenemos que saber el concepto de las anteriores palabras o si no, no se puede lograr un buen objetivo y un buen análisis ante el test. Segundo, conocimiento de los tests y principios de la medición para atender adecuadamente los resultados. Se debe tener una comprensión profunda de todos los aspectos que implica el uso del manejo de los test, como los conocimientos básicos como los que nombrábamos anteriormente. Conocer la teoría de los test, cuál es la finalidad del test y cuál es el test adecuado con el que se va a trabajar. Tercero, conocimiento sobre la teoría, modelos y constructos medidos que permiten una elección pertinente de las pruebas e interpretación de los resultados. Para esto se sustenta en los constructos y modelos, que se debe de tener el conocimiento apropiado para elegir el test y reconocer si esta prueba es útil con la población que se va a manejar. Entonces, estos son algunos de los errores, de los usos que se deben de tener y la forma ética que debe manejar el psicólogo. Vamos a hablar sobre las pruebas de aprovechamiento. Para lograr tener una mejor aclaración respecto a esto, tenemos que saber qué es una prueba. Primero, entonces, una prueba es una muestra representativa de ítems relacionados con un constructo, dominio o contenido
que se intenta medir. Después de tener esto claro, podemos hablar de qué es una prueba de aprovechamiento y qué es una prueba de aprovechamiento estandarizadas. Pruebas de aprovechamiento. ¿Qué son? Las pruebas de aprovechamiento es un instrumento psicométrico que nos ayuda a evaluar y definir el nivel de conocimiento, habilidades o logros que desempeña el individuo en ciertas áreas. Estas pruebas de aprovechamiento son de tipo global. Aquí también encontramos como propósito: primero, lo que es la evaluación de la competencia lograda. Segundo, el diagnóstico de las habilidades y fortalezas que desempeña el individuo en una área. Tercero, la asignación de la calificación. Cuarto, ubicación avanzada del crédito por examinación. Y quinto, la responsabilidad. A continuación vamos a hablar algunos criterios y también vamos a hablar sobre las pruebas de aprovechamiento estandarizadas. Las pruebas de aprovechamiento pueden ser entonces objetiva, que son ejercicios y cuestionarios conocidos como exámenes que evalúan el nivel del conocimiento. Subjetiva, que son adecuadas para medir las destrezas complejas del pensamiento, tales como el análisis, la síntesis y la evaluación. Las normativas, que son para comparar a los estudiantes con unas normas establecidas a base de un grupo ya estudiado. Las diagnósticas, cuyo propósito es descubrir cuáles son las deficiencias y fortalezas que los estudiantes tienen sobre unos conocimientos y unas destrezas en una materia determinada. Las de ejecución miden el grado de eficiencia en el uso de destrezas psicomotoras. Estas pruebas son creadas con el fin de establecer parámetros de ensayo a las pruebas objetivas. Pruebas de aprovechamiento estandarizadas. Estas pruebas implican que se administran a una persona o a un cierto grupo de personas, la cual tiene que seguirlo con ciertos criterios determinados. ¿Qué es la estandarización? Esto se refiere a la uniformidad en las condiciones administrativas. Estas pruebas son realizadas de cierta manera. Más adelante vamos a explicar las formas en las que se dividen, cómo se deben de manejar, en qué momento se puede proceder a realizar una de ellas y las ventajas y desventajas que traen estas pruebas estandarizadas. Aquí encontramos 4 tipos de pruebas de aprovechamiento estandarizadas. Primera, baterías de prueba del estudio. Estos se refieren a un conjunto de pruebas sobre una materia que están diseñadas para un nivel particular, determinando la posición general del individuo. Segundo, prueba de estudio en materias específicas. Estas nos permiten una evaluación más concreta que arrojan una calificación global detallada. Tercero, que son las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas identifican las dificultades específicas en el aprendizaje de una materia. Su calificación se genera desde sus habilidades. Estas también nos ayudan, por ejemplo, a descartar la discapacidad en una persona. Estas pruebas contienen mayores reactivos, por lo que requiere más tiempo en su aplicación. Y cuarto, que son las pruebas pronósticos. Estas nos dan a conocer el aprovechamiento en materiales escolares específicas, si los estudiantes están preparados para la enseñanza de un nuevo tema. Ventajas y desventajas de las pruebas de aprovechamiento estandarizadas. En las ventajas encontramos que mide el conocimiento adquirido en tiempo real, puede ser aplicado por docentes, compañías o entidades del Estado. Las ventajas son: no evalúa a nivel general si no hay características específicas y no se puede evaluar la fluidez lectora, emocional o creatividad del individuo. En los puntos interesantes podemos encontrar que son elaboradas alrededor de un núcleo de objetivos educativos, cuyo propósito es ver las fortalezas que tienen los estudiantes sobre los conocimientos y destrezas en una área específica.
Buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar del test adaptativo informatizado. Nos dice conocidos como TAI. Este tipo de prueba fue diseñado para aumentar la eficiencia del nivel de conocimiento. Este test adaptativo informado, conocido como TAI, se define como un instrumento que está conformado por varios ítems. TAI es la construcción de pruebas hechas a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de que las personas presenten ítems a ser examinados, esto va de acuerdo con el desempeño que ellos hayan mostrado en los ítems precedentes, o sea, en los ítems anteriores. Esto va a ser, y así se va a poder demostrar o verificar el conocimiento de los que ellos tienen. Nos dice que los primeros intentos de aplicaciones de los TAI se realizaron a partir de los años 70. Dice que esto fue gracias a los modelos teóricos del TRIG, ¿sí? También nos dice que los primeros TAI fueron desarrollados en la milicia en Estados Unidos por ASWAT en Estados Unidos, ¿sí? Fueron desarrollados a la milicia para poder ¿para poder evaluar el conocimiento que ellos tenían, ¿sí? El test adaptativo informatizado, TAI, es una prueba construida para fines de evaluación psicológica o educativa. Esto mediante un ordenador siendo caracterizado y fundamentado, que se va adaptando al nivel de competencia progresivo que va manifestando la persona. Esto quiere decir, o sea, que según el comportamiento de la persona, estos ítems son desarrollados para medir el nivel de conocimiento que ellos tienen. En el siguiente les mostraré un video donde está un poco resumido y explicado lo que es el test adaptativo informado, conocido también como TAI. Entonces espero que hayan podido entender. Todos estos procesos se realizan dinámicamente. Un TAI es un tipo de prueba diseñada para aumentar la eficiencia a la hora de estimar el nivel de conocimiento de un examinado. Esto es conseguido adaptando las preguntas al alumno en base a las respuestas a preguntas previas que le han sido realizadas. Entre las ventajas de los test adaptativos informatizados con respecto a los test tradicionales, podemos decir que reducen el tiempo del test más de un 50%, mientras mantienen el mismo nivel de fiabilidad. Que al ser más corto, el tiempo del test reduce la fatiga. Y finalmente, que los estudiantes están más motivados en los TAIs, ya que las preguntas están correladas con su nivel de conocimiento. ¿Qué son las pruebas? Son instrumentos para medir el comportamiento o ejecución de una persona en una tarea o en una situación. Ahora vamos a ver qué es la inteligencia. Dice que la inteligencia se puede considerar como una especie de igualdad mental, ¿sí? Pero también nos dice que es la capacidad general que implica la habilidad para razonar y planificar y resolver problemas. Paul Broca y Francis Galton fueron los primeros científicos que pensaron en medir la inteligencia. Igual ellos creían que podían determinar la inteligencia midiendo el tamaño del cráneo. El primer test de inteligencia fue elaborado en 1904 por Alfred Binet y Theodore Simon. Bueno, ¿en qué consistían estas pruebas? Consistían en utilizar la edad mental para poder distinguir. ¿Sí? Podemos distinguir si un niño brillante era más exitoso en la escuela, si un niño era lento, era menos exitoso. A estos resultados se le conoce como el test de CI, de Simon y Binet. ¿Cuáles son los tipos de prueba de inteligencia? Vamos a encontrar el TEAC, que es un test de actitudes escolares.
También encontramos el factor G, test de escalas 2 y 3. Bueno, Wesley Adul, sí. Él evaluaba la inteligencia global entendida como un concepto del CIE en individuos entre 16 y 64 años. Fue creada por David Wechsler. Nos dice también que la escala de inteligencia para niños de Wechsler revisada por WIS, constituida como lo estaba el WIS, por 12 subtest, 6 de escala verbal y 6 en la escala manipulativa. Raven Matrices Progresivas fue diseñado para evaluar a los oficiales de la Armada estadounidense. Bueno, como ya les dije anteriormente, existe un tipo de prueba conocida como el factor G, test de escalas 2 y 3. Se trata de 2 escalas elaborados con ítems que producen el mayor grado posible de las influencias de otros factores, tales como la fluidez verbal y el nivel cultural. Nombraré los tests. Test proyectivo de Rorschach, test de apercepción temática, test expresivos o test gráficos, test proyectivo del árbol, prueba proyectiva de la figura humana, test proyectivo gráfico del animal, test proyectivo casa, árbol, persona, test proyectivo de la familia, test proyectivo de la familia cinética, prueba proyectiva de la pareja, test proyectivo de la persona bajo la lluvia y test proyectivos para niños. También tenemos test proyectivos para adultos y los test proyectivos que se aplican en las entrevistas de la selección de personal. Ventajas de los test proyectivos. Los test proyectivos se suelen usar en contextos terapéuticos. Los terapeutas los utilizan para recabar cierta información sobre el cliente o también una forma de romper el hielo y ayudarle a discutir ciertos asuntos o examinar pensamientos y emociones. Algunos estudios indican sobre todo que para el Rorschach que se podría ser de muy utilidad identificando pacientes con psicosis, trastornos bipolares o de personalidad límite, pero no se ha mostrado relación con trastornos depresivos, de personalidad o antisocial. Proyectivos. Los test proyectivos se suelen usar en contextos terapéuticos. Los terapeutas los utilizan para recabar cierta información sobre el cliente o también como forma de romper el hielo y animarle a discutir ciertos asuntos o examinar emociones. Para terminar y concluir con los test proyectivos, nos pueden dar mucha información útiles a los psicólogos y terapeutas, pero no debemos basar nuestro diagnóstico en ello, ya que funcionan bien como complemento y herramienta para que el paciente desarrolle sus problemas y preocupaciones, pero no es recomendable usarlo como una herramienta única para un diagnóstico. Vamos a hablar de observación y entrevista. La observación y la entrevista es una técnica de recolección de datos en los instrumentos de medición que tenemos. El método nos representa una estrategia concreta de trabajo de análisis de un problema coherente en una definición teórica del mismo y con objetivos de investigación. El tipo de método va a ser la observación y la entrevista como tal. Tenemos que la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación, clasificado y consignado los datos de acuerdo al esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. ¿Qué tipo de ventajas tenemos? Permite registrar datos cuantitativos y cualitativos. Se observan características y condiciones del individuo. Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros y además de ello, ahora bien, tenemos la entrevista. La entrevista, ya sabemos que el concepto es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. ¿Qué ventajas podemos tener frente a la entrevista? Es aplicable a toda persona, es muy útil, permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar. Permite obtener información más completa. A través del investigador se puede aclarar el propósito de estudio, especificar claramente la información que necesita y permite captar el fenómeno estudiado, ya que permite observar el lenguaje no verbal. ¿Qué tipos de entrevista nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada.
¿Qué ventajas nos posee la entrevista no estructurada? Es adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diversas situaciones. Permite profundizar en los temas de interés. Orienta posibles hipótesis y variables, el cual se exploran nuevas áreas. Ahora, ¿qué desventajas podemos llegar a tener con las entrevistas? Requiere mucho tiempo, muy costosos por el tiempo de las entrevistas, limitado para personas con problemas de comunicación, dificultad para tabular los datos que han sido recopilados de distinta forma, se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. El proceso de observación y entrevistas siempre va a ser un proceso que nos va a cuantificar y nos va a medir y para poder llegar al objetivo de la intervención. Es importante mencionar que la observación es una percepción atenta, racional, planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con el objetivo de investigación. Para que la observación se realice con el adecuado grado de confidencialidad y sus resultados sean confiables, se debe concretar con claridad los aspectos que serán objeto de estudio. Debe calificarse por su objetividad. Distinguir entre descripción de los fenómenos y la interpretación de su naturaleza interna. Personalidad. Con las cada vez más frecuentes exigencias del mundo laboral, la incursión de estrategias eficientes para reclutamiento y selección para capital humano y dentro de las empresas nos hicieron esperar. La necesidad de los gerentes por rectificar la veracidad de varios aspectos que se dicen en las entrevistas es un factor de suma importancia para la estabilidad de las empresas, debido a que desea evitar contratiempos futuros. De este modo, los test de personalidad se visualizan como una de las soluciones más viables para proporcionar un indicador, el cual va a ser su comportamiento futuro de cada empleado. Utilizados comúnmente en el área de la psicología clínica, estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de personalidad, sentimiento y actitudes del individuo en específico, al fin de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias y tipos de personas. Debido a que cada test de personalidad se encuentra diseñado para medir determinados rasgos para el ámbito laboral, se debe tomar con la mayor seriedad posible y responder cada pregunta con total honestidad. Algunos de los más comunes son liderazgo, trabajo en equipo, autonomía, orientación a los resultados, orientación al logro, tolerancia a la frustración y flexibilidad. Existen diversos tipos de test de personalidad. Sin embargo, los siguientes se encuentran como los más utilizados dentro de los procesos de selección. Los cuestionarios, formados por series de preguntas sobre ti mismo, diseñadas a partir de una actitud positiva hacia ti mismo. Estas pueden ser variadas o ambiguas, según sea el caso. Los proyectivos, también conocidos bajo el nombre de láminas proyectivas, consisten en diferentes láminas con manchas de tinta, dibujos o escenas, los cuales se deben interpretar. De actitudes, tienen como objetivo evaluar la cantidad y la calidad intelectual del individuo, es decir, su nivel de conocimientos en esas áreas específicas como verbal, numérica y abstracta, para conocer el tipo de actividades en el cual se presenta más habilidad. Las pruebas a las que se someten los solicitantes constituyen las ayudas más eficaces a las que se pueda disponer para admitirlos en el empleo cuando se saben administrar con acierto. Dichas pruebas proporcionan información rápida y exacta que se busca con respecto a las habilidades, sus talentos, sus aptitudes y sus aspiraciones. Muchas veces es difícil averiguarlo por otros medios. No quiere decir con esto que las pruebas de personal constituyen la solución definitiva a los problemas relacionados con la administración de la empresa. Hay muchos otros aspectos que hay que entrar a revisar según las políticas de la misma. Bueno, como ya sabemos, ya mis compañeras les explicaron lo que es el test de personalidad. Normalmente estos test de personalidad son utilizados en el área de psicología clínica. Este tipo de pruebas se realizan y son herramientas para permitir distinguir los rasgos y las actitudes psicológicas que tiene una persona y para poder ingresar a una empresa. Como ya sabemos, todas las empresas tienen personal y ellos son los encargados de manejar, pues, de que su empresa rija y de que su empresa tenga emprendimiento.
Por eso se realiza este tipo de pruebas, de test, para poder evaluar lo que son los sentimientos y las actitudes del individuo. Bueno, como ya les decía, la clave para poder interpretar los test de personalidad, sabemos que, como ya les dije anteriormente, que en una empresa rigen muchos grupos de individuos, que son grupos de personas que son los que forman prácticamente una empresa. En este test se evalúa las actitudes de la persona frente a su empresa, en un problema, en su comportamiento con las personas que lo rodean en su entorno. Bueno, para poder interpretar las pruebas psicométricas es importante conocer el por qué se utiliza, el por qué medir los resultados de estas pruebas que utiliza el percentil. El percentil es una serie que mide ciertos datos, cierta cantidad de datos. Es una medida de posición usada en la estadística. Bueno, nos habla del percentil estadístico, que esto se calcula a un total de la muestra evaluada que consta de 100 unidades, ¿sí? El percentil 50 se divide la muestra que va central, o sea, de la distribución, que se considera una calificación promedio. Esto lleva 3 calificaciones. Nos habla de la primera, que es el nivel bajo, que dice que se obtenía una calificación por menos de 25. El segundo nivel, el percentil, que se encuentra entre 26 y 74. Y una calificación de nivel alto es la que se obtiene en mayor de 75. Hay que tener claro que para estas pruebas se le aclara a los candidatos que no hay pruebas correctas e incorrectas. Solamente lo que se quiere evaluar con este tipo de pruebas es la honestidad que maneja el individuo y cómo es su comportamiento al contestar, ¿sí? Solamente se mide lo que es la honestidad del individuo y pues poderlo así evaluar con sus test de comportamiento y cómo ellos respetan todo el nivel de las pruebas, cómo van evaluados y cómo ellos actúan frente a ella. Como hemos observado, hemos hecho un breve recorrido frente a todos los temas: consideraciones éticas, pruebas de aprovechamiento, test adaptativos informatizados, prueba de inteligencia, test proyectivos, observación entrevista y pruebas de personalidad. Agradecemos a todos su atención y estamos atentos a cualquier duda e inquietud. Mil gracias.